Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede verlo a través de nuestra página www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de XHBX en el 89.7 de FM y en nuestra página de radio www.xbx.com. Me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto que siga usted aquí con nosotros. Al licenciado Martín Darío. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, obviamente el tema que tenemos que tocar fueron las elecciones que se llevaron a cabo en muchos estados del país, pero particularmente las que nos interesan a los tabasqueños, obviamente fueron las elecciones desarrolladas en nuestro estado. Lo que el pueblo tabasqueño esperaba que fuera una fiesta democrática realmente, esta elección, todo el mundo esperaba el domingo 7 de junio para poder emitir su voto con plena libertad, pues resulta que no fue así, no fue tan limpio, no fue realmente una fiesta democrática. Hay verdaderos indicios desde antes que el gobierno de Arturo Núñez tenía las manos metidas en el proceso. Hay videos que así lo demuestran, ahorita les vamos a pasar algunos, como desde la Secretaría de SEDAFOP se estaba planeando la compra de votos, entregar láminas, etcétera, etcétera. Y hay otros videos, en el caso, por ejemplo, de Cárdenas, donde la policía estatal detiene a unas personas que iban a votar por el PRI. En Cárdenas también el presidente municipal dando órdenes a la policía estatal de cómo actuar, qué hacer, etcétera, etcétera. Y luego el desaseo o la desorganización tremenda de la entrega de las urnas, muchas de las urnas abiertas, a la hora que llegan a los comités municipales ya van abiertas, donde se van sacando incluso votos de un lado para otro. Tenemos el video, la queja de que, como ese caso del video, hay muchísimos otros y se los iremos mostrando. El señor gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, declaró hoy lunes, no sé si para burlarse una vez más de los tabasqueños, que fue una votación ejemplar y sin incidentes. Aquí vea, a mí me gustaría que empezáramos por pasar el video como desde una secretaría del gabinetito de Arturo Núñez se está planeando parte de este fraude. Ojalá tengamos el video de SEDAFOP, le pedimos al equipo de producción, aquí está, adelante. Sección electoral un coordinador para que ese coordinador conquiste corazones para el candidato y votos, ¿no? Entonces la idea es de que ustedes sean los coordinadores, usted de una sección electoral y el señor de otra. Ese coordinador, por cada 30 personas tendría un activista, y a ese activista nosotros estamos haciendo el compromiso de darle un paquete de láminas y a ustedes de apoyarlo con un proyecto productivo que anda alrededor de 20,000 pesos, que sería el 2016. La idea es de que
de que los votos que ustedes conquisten sean personas o que estén inconformes y no quieren jalar con el PRD o con el comité de base, o que estén inconformes con el PRI, que sean personas que no estén siempre en los comités de base alguien deben de tener contento, ¿no? Bueno, al que tienen contento ya camina con ellos. Ustedes van a buscar al que no quiere caminar con ellos. No sé si me explico. Bueno, entonces yo los lunes hago evaluación, que consiste en que ustedes me traigan los nombres de las personas que ya fueron, porque hay que brigadear, ir casa por casa, visitándolos y todo eso. Y yo les estoy dando de apoyo 500 pesos semanal, para que ustedes en cada sección pues se muevan, para que tengan saldo para el teléfono, cuando les hablemos, para que le pongan gasolinita a la moto, para un pozolito, ya saben que esto se gana. A ellos ya les había yo mandado su apoyo, ¿verdad? Sí, de la semana pasada, que fue ¿qué día? Ellos traen trabajo. Sí. Aquí está, este es en la sección 0718. Ahí están los activistas y las credenciales de... Ajá. Bueno, las credenciales. Y también está la de don Magdaleno. Como pudimos ver y escuchar en este documento, pues un alto funcionario, subsecretario de SEDAFOP, cuyo titular es Pedro Jiménez León, operando abiertamente para el PRD, lo dicen claramente, ofrecen 500 pesos semanales, ofrecen paquetes de láminas, les explican cómo va a estar la operación, cómo va a estar el brigadeo, incluso ellos mismos hacen evaluaciones, dice, ¿no?, de toda esta operación. Una secretaría que debe estar dedicada por completo al apoyo del campo, para eso fue creada, no para apoyar a ningún partido político y mucho menos con dinero del erario público, porque yo no creo que todo ese dinero de que están hablando salga de la bolsa específicamente de alguien. Hay muchos elementos como este, pero licenciado Feliciano Calzada, yo le pregunto a ¿usted cómo vio esta jornada electoral ayer, domingo 7 de junio? Antes de contestarte, ingeniero, quiero terminar un poco con este ejemplo que tú presentaste. Este es un exdiputado del PRD de Huimanguillo, actual funcionario del gobierno del estado. Da la casualidad que ahí donde el señor entregaba 500 pesos semanales, quién sabe a cuántos cientos o miles de gentes, para que promocionaran el voto a favor del PRD, y que ofrecía los paquetes de 20,000 pesos en láminas, en cemento, en varilla, etc. Ese fue un municipio donde el PRD arrasó, donde el propio candidato del PRI reconoció a medianoche que sencillamente lo habían ganado. Entonces, ¿sirvió de algo los 500 pesos semanales? ¿Sirvieron los paquetes? ¿Ese día los había empezado a instrumentar? No, porque les dijo, ya su pago de la semana pasada ya está hecho. Y de entender que lo están haciendo en otros municipios. Así es. O sea, no es nada más para el caso de Huimanguillo, se supone que lo están haciendo en todo el estado de Tabasco. Él fue diputado del PRD de Huimanguillo por Huimanguillo. Y da la casualidad que el candidato del PRD a presidente municipal que supuestamente ganó es su cuñado. Es el hermano de su esposa. ¿Cuántos meses llevaba trabajando este funcionario a nivel estatal y sobre todo a nivel particular? Porque ahí tiene sus intereses, ya que fue diputado. Quiso ser presidente municipal y no lo logró. Pues yo creo que muchísimo tiempo, cuando menos desde que empezó este gobierno. Entonces, ¿se va a quedar así la elección? Lo van a suspender porque ya inmediatamente hablaron de que se suspende para investigársele. Lo van a investigar y van a encontrar que el video fue un complot, ¿verdad? Que no es cierto eso, ¿no?
Eso es por un lado. Ese es un fenómeno gravísimo en lo que sucedió el día de ayer en el estado de Tabasco. Nosotros estábamos alarmados antes de la elección, no por Tabasco. Nosotros estábamos alarmados porque se iban a suspender las elecciones en Guerrero, donde hubieron muchísimos muertos por cuestiones políticas, por cuestiones del narcotráfico, por cuestiones que sea, y que cientos de la gente pidiendo que no hubiera elecciones. Nosotros estábamos preocupados que no hubiera elecciones en Oaxaca, donde cientos también de maestros de la gente exigiendo que se suspendieran las elecciones. Nosotros estábamos preocupados porque en Michoacán, donde también se vivió los últimos años de una pesadilla, donde las bandas del narcotráfico se mataban entre sí, mataban a la población, secuestraban y hacían, y que los propios vecinos se tuvieron que armar para contrarrestar, y que al final de cuentas, bueno, pues pararon en la cárcel el hijo del gobernador y varios funcionarios, el secretario general de gobierno, que también fue gobernador una temporada, los 4 meses que el gobernador se fue a curar. Esa era nuestra preocupación. Y resulta que en Michoacán se celebró perfectamente la elección sin problema alguno. Ya el candidato que ganó ya hizo sus declaraciones, que todo está tranquilo, ¿no? En el estado de Guerrero, ya el candidato que ganó sencillamente ya hizo sus declaraciones, que los dos coinciden en que estos 5 meses para la toma de posesión es tema y tiempo de la reconciliación de las fuerzas políticas. Pero allá han habido muertos cada semana y cada día, y aquí en Tabasco no. Ahora resulta que en Tabasco estuvo peor la elección que en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán. Más Sin que sucias, hayamos ¿no? tenido, pues sí, más sucias, ¿no? ¿Cómo explica el gobierno del estado que 20 casillas ubicadas en 20 escuelas en la ciudad de Villahermosa, la víspera llegaron camiones de volteo y vaciaron su carga de tierra en las puertas de las 20 escuelas? Con el objeto de que no hubiera votación, con el objeto de que si llovía se hiciera un lodazal y nadie pudiera entrar, con el objeto de decir, esta es una obra que estamos haciendo y que hay que suspender, aquí no va a haber elección. La gente entró y votó. Eso por un lado. ¿Cómo explica el gobierno del estado, aunque sean autoridades electorales las que se encarguen de esto, cómo explica que sencillamente no hubo una sola casilla que empezara a las 8 de la mañana, ni a las 8:30 ni a las 9? Las casillas empezaron de las 9 de la mañana en adelante, 9:30, 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque como por arte de magia no se presentaron los funcionarios de la casilla. ¿Quién los cooptó? ¿Quién los compró? ¿Quién les informó que no participaran? Pues yo no creo que haya sido Los partidos políticos. los partidos políticos. ¿Quién tiene la capacidad para eso o el dinero para eso? Pues Así es. Entonces, si hay por todos lados grabaciones de gente que está dando dinero en la calle, pero que está dando dinero no a uno, sino a muchos, y se les graba y está hablando de que deben ir a votar por fulano de tal, que da la cosita que es PRD. Entonces, lo que es la tierra, lo que es el horario, lo que es la llegada tan tarde de los funcionarios, lo que es el inicio tan tarde del proceso, pues sencillamente pensamos que este gobierno no quería que las casillas empezaran a funcionar temprano, no quería que en algunas casillas determinadas no se trabajara, porque ahí había una tendencia sobre otro partido y no sobre el PRD. Entonces, todo eso viene a
preguntarnos cuál es el interés del gobierno del Estado. En la calle se dice que el gobernador no sabrá mucho, pero de esto sí sabe. No sabe de muchas cosas. No sabe de política, pero de esto sí sabe. sabe, ¿no? ¿Cómo es que a la 1 de la mañana no hay información todavía? A las 1 de la mañana del día siguiente de la elección. ¿No? Entonces, son demasiadas las cosas turbias que no pensamos que haya sido el obispo el que las haya manipulado, ¿no? Ni haya sido la iglesia adventista, especialmente el gobierno del Estado. Sí. Ningún partido político puede hacer esto porque va en contra de sus propios intereses. Realmente muy lamentable, licenciado Calzada, lo que vivimos los tabasqueños ayer domingo, el día de las elecciones, porque obviamente pues era un día muy esperado. Muchos candidatos hicieron sus campañas lo mejor que ellos pudieron para que en un acto de cinismo, de desvergüenza, de corrupción, de trampa, a como está acostumbrado Arturo Núñez, pues simplemente echara para abajo cualquier deseo de la ciudadanía por un cambio distinto. Curiosamente el PRD obtiene votaciones para muchos de los cargos, inexplicablemente, porque el PRD en este momento en Tabasco es uno de los partidos más odiados, y es uno de los partidos más odiados porque los tabasqueños odian ya a la pareja imperial de Tabasco. Me refiero a Arturo Núñez Jiménez y a su señora esposa. Hay un repudio generalizado como realmente pocas veces hemos visto en la población. Ni siquiera en el sexenio anterior se dio un caso similar de odio, de repudio a una pareja presidencial o imperial, porque se sienten emperadores. Bueno, la señora hasta usa 2 relojes, ahí tenemos la fotografía donde fue a votar y trae un reloj en la mano izquierda y un reloj en el pulso derecho. Muchos dicen, a manera de chascarrillo, que con un reloj ve o mide el tiempo que llevan robando y con el otro mide el tiempo que les falta por acabar de robar. Eso es a manera de chascarrillo, por supuesto, pero en una burla innecesaria hasta en esas nimiedades. Undérico Canto, ¿qué podemos comentar de todo esto? Pues este domingo los tabasqueños vivimos una elección que seguramente pasará a la historia porque nos encontramos con una situación muy lamentable en la que los tabasqueños dimos un ejemplo de que la desgracia seguirá prácticamente en Tabasco. Yo quiero felicitar sinceramente a los pocos ciudadanos porque fue una elección con una asistencia demasiado poca, pero sí quiero felicitar a los ciudadanos que de una u otra forma, quienes votaron por el PRD, quienes votaron por el PRI, por el Verde, por el partido que haya sido de su preferencia, y la verdad que lo hicieron porque consideraron que era su preferencia por el mejor proyecto o porque simpatizan y militan en dicho partido. Es decir, pues yo felicito a quienes lo hicieron por convicción propia. Pero en el caso del caudal de aquellos ciudadanos que lamentablemente cayeron en el entrampamiento de recibir los 500 o los 1,000 pesos y que lamentablemente lo van a poder disfrutar el día de hoy, el día del domingo y el día de ayer, quienes con esos 500 pesos se compraron a lo mejor unas caguamas, se compraron unas cervezas o se compraron a lo mejor un pollo, lamentablemente es lo único que tendrán en los próximos años. Los relojes, ¿qué le pasa? ¿Cómo podemos explicar los tabasqueños que teniendo los gobiernos municipales y que teniendo el gobierno del estado en los peores lugares, en los índices más malos de educación, de seguridad y de salud, teniendo uno de los peores gobiernos que la historia haya marcado, cómo es posible que podamos entender los tabasqueños que salgan con un resultado demasiado oneroso como se dio el caso? Para nadie es ajeno lo que se utilizó en recursos, para nadie es ajeno todas las evidencias que se mostraron en donde hay un desorden económico de parte del gobierno perredista para ganar dicha elección. Qué lástima que
hubieron demasiados cómplices en que se prestaron, sabiendo que con ello, pues, aceptaron 500 pesos, pero bueno, pues no habrá hospitales, porque no habrá seguramente ya medicinas, no habrá infraestructura, no habrá seguramente mayor garantía de seguridad. Hay que atenerse a las consecuencias, porque seguramente pues van a seguir aumentando los secuestros, la gente que van a tener que seguir expuestas a ser asaltados, porque bueno, pues el dinero se lo gastaron a lo mejor regalando una migaja para que ellos se sigan, para que la gente que están inmiscuida en el gobierno se sigan llevando el montón de dinero. Ya habíamos platicado, comentado en diversas oportunidades que los tabasqueños nunca nos hemos explicado que con un presupuesto tan alto como vivimos, ¿dónde habrán quedado más de 120 mil millones de pesos que el gobierno del estado se gastó? ¿Dónde habrán quedado? Porque los tabasqueños nos podemos recorrer del centro a la Chontalpa, a los ríos, nos podemos recorrer los municipios, nos podemos recorrer la capital, nos podemos recorrer todo. Y lo que huele es a pobreza, lo que huele es a inseguridad, la falta de atención, la gente se está muriendo por falta de oportunidades. ¿Dónde está tanto dinero? Qué lamentable, la verdad que a mí me duele en lo personal quienes de una u otra forma se prestaron por los 500 pesos. Yo sé que la pobreza finalmente fue muy grande, pero ese es el estado que le dejaron a sus hijos, esa es la forma en que queremos seguir viviendo, agachado, hincado, de rodilla, donde seguramente hoy están doliéndose por la situación, con un dolor moral por lo que hicieron, se prestaron, pero hay otros que ya están, por ejemplo, en la quinta, festejando, están tomando los mejores vinos, se siguen llevando el montón de dinero. Bueno, pues los tabasqueños tendrán que pagar las consecuencias de eso. No sé si en el 2018 seguramente volverán a aceptar, después de haber llorado, hablado, criticado lo peor del gobierno, después seguir viendo que, por ejemplo, conocimos que el propio hijo del gobernador simula contratos, se llevan dineral, simulando que ya, por ejemplo, en el DF financiaron a Morena, que se siguen llevando un dineral, que la propia dirigencia del PRD en el DF reconoció, bueno, pues que hay financiamiento del gobierno de Tabasco, pidieron su expulsión, todos saben y todos los tabasqueños conocemos, bueno, pues que en este gobierno pues se financian otros partidos políticos. No, pues yo creo que sinceramente qué lamentable que en esta elección los tabasqueños, quienes en verdad se prestaron a dicha manipulación, pues perdieron su dignidad y la entregaron a cambio de una migaja de unos cuantos pesos para seguir llorando, hincado. Bueno, pues cuando terminen, por ejemplo, y tengan la inseguridad en su propio hogar, que les secuestren a sus hijos, parientes, amigos, lo que sea, cuando sigan teniendo problemas porque no hay empleo, oportunidades, por cuando les roben su hogar, bueno, yo creo que ya después no habrá nada que llorar. Pero seguramente, y estoy convencido, esta fue una elección súper irregular. Esta es una elección que, bueno, pues los tribunales, pues, hay todas las evidencias para anularse. Pues yo creo que, y estoy convencido aún, que seguramente quedarán algunos tabasqueños, o muchos tabasqueños que pues, no van a aceptar esto. Seguramente habrá muchos que se van a atrever a levantarse por primera vez, a levantarse y a decir y ponerse de frente. Pues yo creo que no, es inaceptable no levantarse, ponerse de pie y gritarlo y decirlo y señalarlo, porque realmente yo quiero que mi estado pues tenga una prosperidad, que vivamos en mejores condiciones, pues la herencia a los que vienen detrás de nosotros pues no merecen este estado en la forma en que estamos viviendo. Pero bueno, reitero mucho, fue una elección que lamentablemente marcó algo sorprendente. Es increíble que teniendo los peores gobiernos de todo este país, de veras, después de haber vivido los saqueos, ¿cómo explicar que hoy tengan una elección donde ganaron ampliamente? ¿Cómo? Pues yo quisiera saber al respecto, ¿no? Cuando platicas con cualquier persona en la calle, sin que le tengas que preguntar, y todo el mundo te habla pestes, obviamente, del actual gobierno corrupto de Arturo Núñez, ¿no?
Entonces es verdaderamente increíble. Y aquí lo lamentable, Laco, claro, es muy lamentable quien recibe el dinero a cambio de su voto, pero lo más lamentable es que el PRD haya abusado y humillado a tantísima gente ofreciéndole dinero por un voto, sabiendo que realmente tienen mucha necesidad de recibir esos 1,000 pesos o lo que sea. Mal hecho de las dos partes, pero muy lamentable que un partido político se preste a eso, sobre todo con dinero público. Y bueno, y además de esto, pues muchas irregularidades desde la entrega misma de las urnas. Llegaron las urnas abiertas, tenemos videos, ahorita vamos a pasar algunos, incidentes policíacos en Cárdenas, por ejemplo, y en otros municipios, incluso hasta bombas molotov, pero dice el señor gobernador que aquí no hubo incidentes y que fue una votación ejemplar. Pero entre todo este cúmulo de acusaciones y de irregularidades desde la entrega misma de las urnas, pues hay quien acusa al INE que el INE tuvo su falla. Antes de preguntarle al licenciado Martín Darío, me gustaría que viéramos precisamente qué es lo que dice el director del INE al respecto de estas acusaciones. No se dijo, jamás se dijo que el INE iba a recibir los paquetes electorales en los centros de recepción y traslado y en las juntas distritales de ambas elecciones. La logística que se difundió y que se ha reiterado en varias ocasiones es la siguiente. Teníamos 17 centros de recepción y traslado, 2 de ellos itinerantes, 15 fijos y aparte 6 juntas distritales del INE. Esos eran los puntos donde los presidentes de casilla podían y debían entregar los paquetes electorales. De las 6 juntas distritales del INE y de los 15 centros de recepción fijos, ahí había un funcionario del INE y uno del IEPCT, los dos. Cada uno recibía sus propios paquetes electorales y cada institución tenía su logística para trasladar de esos puntos a sus respectivos consejos sus propios paquetes electorales. Esa era la logística acordada, tanto documentalmente en el convenio de coordinación como en el anexo técnico y en los trabajos que desarrollaron las respectivas áreas de organización electoral, tanto del INE como del IEPCT. Por lo tanto, el INE es y fue responsable del regreso de los paquetes desde la casilla hasta el centro de recepción y traslado, hasta ahí, de ambos paquetes. Después de que ya llegó al centro de recepción y traslado, hacia adelante ya cada institución es responsable del traslado y de la logística para hacer llegar los paquetes electorales a sus respectivos consejos. De esta aclaración que hace Jesús Lule, el director del INE, ante las acusaciones de que ellos tenían una gran parte de esta culpa, le preguntamos a nuestro panelista Martín Darío, quien ha sido representante incluso del PRI ante este instituto, ahora del Verde ante este instituto, es decir, es un gran conocedor de todos los procesos y que además lo vivió internamente. Esta respuesta que da Lule, ¿es cierto? Las medias verdades son mentiras, ¿no? O sea, hay que entender que ciertamente el CRIT es responsabilidad de ambos institutos, pero hasta el traslado del CRIT, como bien lo dice él, es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Donde se hizo el cuello de botella fue antes del centro de recepción y traslado. Si vemos dónde estaban las filas de combis y la operación adentro de las combis, era antes de llegar al centro de recepción y traslado, antes de llegar a los 21 centros de recepción y traslado. Entonces yo creo que esta media verdad pues resulta ser una mentira, porque al final de cuentas ellos decían que no eran responsables de la capacitación. Primero, ellos son totalmente responsables de la capacitación porque así lo dice la ley y el convenio que firmaron con el Instituto Electoral Local. Luego,
establecen que no son responsables del traslado de los paquetes del centro de recepción y traslado, llamado CRIT, hacia los consejos municipales y distritales, y eso sí es cierto. El traslado corre a cuenta del Instituto Electoral Local. Sin embargo, donde estuvo la problemática y muchos medios de comunicación dieron cuenta, estuvo antes del centro de recepción y traslado. Mucho más antes de la llegada alrededor de la 1:30 de la mañana al centro de recepción y traslado. Hay una parte que hay que tener en cuenta. Jesús Lule dice que los paquetes electorales para el proceso electoral local, federal, llegaron a tiempo, tuvo sus actas, todo estuvo en orden. Ah, caray. Pues díganme cómo estuvo en orden una elección federal y en desorden una elección local. Pues hay que tener cuidado con eso, porque habría que revisar la votación en el proceso electoral federal, cuántos votaron, en el proceso electoral local, cuántos votaron, porque le entregaron las 3 boletas a las mismas personas. Debe de estar, en el peor de los casos, anulada, y en el mejor de los casos, votada. Pero no puede haber una diferencia de votos, o de boletas respecto de ese número de personas que acudieron a votar. O sea, habría que hacer un análisis respecto de esto, y se está a tiempo para hacerlo. Yo creo que también habría que hacer un análisis de quién fue responsable de la capacitación, que fue el Instituto Nacional Electoral. Hay una serie de anomalías que se presentaron durante la jornada, que no nomás es el asunto de la compra, coacción, presión a los ciudadanos. La inhibición del voto es una cuestión grave. Se dieron una serie de actos que llevaron a inhibir la participación ciudadana. Eso es grave. Había un convenio o un planteamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de poner un módulo de atención en el Instituto Electoral Local. Durante varias intervenciones que hizo su servidor en la mesa, era la de que se diera fe que a esa hora todavía no había ningún módulo. Y así pasó todo el día. Todo el día. 7:30 de la noche, que fue la última vez que lo dije, porque ya habían cerrado las casillas, ya no tenía razón de ser que llegaran a instalarse. Fue la última vez que se dijo que quede claro y asentado que a tales horas todavía no llegan las personas de la Fiscalía Especializada. El fiscal especial para la atención de delitos electorales del estado de Tabasco decía que estaba esperando todavía la denuncia con respecto de Ovidio Chablé. Pero yo creo que le estaba esperando en su casa, porque ¿dónde puede estar esperándola? Debió de haber advertido que donde se necesitaba era en el Instituto Electoral o en las oficinas donde están llevándose a cabo las sesiones, donde podían recibir las denuncias ciudadanas o las denuncias de los partidos políticos para efecto de que tomaran cartas en el asunto. Se hizo recorrido, se denunciaron algunos operativos desde el lienzo charro en varias horas del día, y bueno, lo que hizo el instituto fue dar fe de lo que había en ese momento, se regresaba, y luego después seguían en el lienzo charro, volvíamos a decir que fueron otra vez al lienzo charro, 3 veces fueron al lienzo charro. Cientos de camionetas combis en el lienzo charro acarreando gente. Y se veía que había dinero, y traían palos, y traían machetes, y ahí están, están las evidencias de que hubo hubo impunidad por parte de las personas que estuvieron operando desde el lienzo charro. Vamos a pedirle, permíteme tantito, Martín, pero mientras sigues comentando, vamos a pedirle a producción que nos pase también un poco de las urnas que llegan abiertas y cómo se quejan de que ni siquiera trae actas a la hora de recibir estas urnas. Vamos a ponerlas, por favor, de producción.
es adentro al interior de una combi, donde se ve que están manipulando están abiertas acá arriba de la camioneta. las boletas y las pasan de unas a otras y están haciendo algunas cosas sí, por ahí pero es que adentro de si la no está mal, pues no está o sea, mal. después de las casillas, los paquetes deben de estar sellados, debidamente firmados por los representantes de casilla, de los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues se ve que hay una manipulación bastante interesante en cuestión de boletas, ahí están manipulando. No sé si tenemos el audio original de ese video para ponerlo, por favor. Señor, ¿qué hace? Estoy filmando de que las cajas están abiertas acá arriba de la camioneta. Lo que pasa es que hubo un problema, no me armaron la caja de Sí, mija, pero es que a última, si no está mal, pues no está mal el video, pero si está mal el procedimiento, pues también está mal lo que están haciendo. Es que no puedo entregar así mi paquete. Pues sí, mija, pero es que no es el oficial, pues, y eso es lo que yo he reclamado ahí en la mesa, que llegan cajas que ni siquiera tienen la sección electoral de donde fueron levantadas. Y no viene la persona responsable arriba. Es que yo soy la responsable de aquí, soy la del Instituto Nacional. Sí, ya lo sé, mija, pero a la hora de la hora yo le dije al que viene de responsable de todo usted y me dijo que no sabe nada, que eso es problema del IPC y así se la tiran unos a otros. Pues sí, es problema del IPC. Pues sí es lo que le comento, entonces no eres la responsable. Aquí, eso, a ver. Los paquetes abiertos es que en algunas ocasiones traen los paquetes electorales de las dos elecciones, es decir, de diputados y de presidentes municipales. Es una cuestión, no es una cuestión menor, y así dice Jesús Lule, como el señor gobernador el día de hoy, ¿no? Que fue una elección ejemplar y que el problema es del Instituto Electoral Local. Entonces imagínense cuando las autoridades, que son responsables de hacer las cosas y de que la elección salga bien, ahí tienen las manos metidas en que la elección salga mal. El gobernador del estado desde hace tiempo venía pidiendo que la elección la llevara a cabo el INE, a sabiendas de que no la podía llevar a cabo porque no encajan los procedimientos de un Instituto Nacional Electoral que nomás está acostumbrado a mover las cuestiones a nivel distrital, con una territorialidad diferente a los municipios o a los distritos locales, y que no tienen la capacidad para efectuar todos los procedimientos de las dos elecciones. Entonces, quedó claro que también hay una reforma electoral que tiene que ser urgentemente meterle una cirugía mayor a esa reforma electoral, por que no es una cuestión nomás privativa del Estado de Tabasco, la cuestión de los CRIT y el funcionamiento, pero aquí en Tabasco fue mayúsculo el asunto de la falta de operación del órgano electoral federal respecto de la elección local. Hay una diferenciación entre que sí funcionaron las cosas para el Instituto Nacional Electoral, pero no funcionaron para el Instituto Electoral Local. Entonces, ¿cómo es posible que el día 9 de mayo se encontraran más de 62 cajas de manuales del proceso electoral local en las oficinas del INE, cuando estas ya debían haber sido entregadas a los funcionarios de mesa directiva de casilla para efecto de capacitarlos para el proceso electoral local? Entonces, ¿hay o no hay responsabilidad de las autoridades federales? Nosotros ya pedimos firmemente ahí que se les inicie un procedimiento de destitución que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral. Yo pregunto, licenciado Martín, ¿hay un tiempo límite para contar los votos? Es decir, porque hacen falta 400 urnas de contabilizar. Cuando menos 400 actas. 400 actas que corresponden a 400 urnas. 400 paquetes. 400 paquetes, pues, ¿no? Que no tienen. ¿Hay algún tiempo límite para contarlo o se vence el día miércoles o se puede seguir contando según se vayan recibiendo y según se vaya maquillando todos esos? Porque vemos que muchas urnas llegan abiertas, otras ni siquiera trae el acta como marca la ley, que la traiga por fuera de la caja. Es decir, ¿hay algún tiempo límite para esto? Bueno, de entrada para la entrega de las actas del PREP era el día de ayer, ¿no? Y no venían las actas PREP, por eso es que no funcionó el programa de resultados preliminares.
Pero no funcionó por eso, o también la empresa encargada del PREP se prestó algo, porque parece ser que esta empresa, que se contrató por el IEPCT a un costo muy elevado, más de 9 millones de pesos, una empresa venezolana, ya tenía antecedentes en otros países y haber cometido cosas no muy claras o más bien chuecas. Bueno, aquí la cuestión, lejos de defender o no a la empresa, porque no es mi función defender a la empresa, la cuestión es que a la 1:30 de la mañana no había precedente alguno de que no hubiera ningún acta en los consejos municipales o distritales, y no la había. Pero no a la esa había hora porque empezaron a llegar. Porque no se quiso recibir o porque se retrasó la entrega de estos paquetes. Bueno, se retrasó la entrega de los paquetes, tan es así que empezaron a fluir los paquetes muy tarde de las propias casillas. ¿Con qué explicación, con qué argumento? Incluso en algunos lugares apagaron la luz, me consta porque vi videos en el instituto donde alguien de mala fe apagó la luz y estaban haciendo los escrutinios y cómputo con las luces de los celulares. Entonces esto es grave. O sea, después algunos grupos no dejaban salir. A las 2:30, 3 de la mañana nos dijeron que no dejaban todavía salir unos paquetes electorales de Tamonte de las Sábanas. Entonces no es un asunto menor. O sea, al final de cuentas yo creo que la velocidad con que fluyó la información fue muy lenta, por obvias razones. Hoy todavía en el Instituto Electoral se está llevando a cabo en el Consejo Municipal de Centro, que es el que tiene más paquetes electorales, tiene 1/3 de los paquetes del Estado, son más de 790 paquetes. Están todavía diciendo que están llegando los paquetes electorales. A esta hora todavía no se han recibido el 100% de los paquetes. Bueno, están cantándolos, ya están ahí los paquetes. El asunto es que no sabemos si falta alguno, digamos. No sabemos si falta alguno, porque ahí están y están pasando uno a uno. La gran problemática es que algunos, incluso los paquetes, ni siquiera está identificado de qué sección electoral o qué casilla es. Eso es grave. Pero es inaceptable que, por ejemplo, que podamos pensar que a la 1:30 de la mañana no se tengan, por ejemplo, las respectivas actas con las respectivas urnas. Porque estamos hablando de que una elección se cerró a las 6 y entre el conteo y todo se llevaron 6:30, 7. Estamos hablando que vivimos en una ciudad donde tenemos acceso a toda la forma de comunicación rápida para llegar a entregarla. 1 o 2 horas, a las 8 de la noche debió haber empezado a más tardar. 9, lo que pasa es que yo creo que aquí se sembró el sospechosismo desde mucho antes, como bien señalaba, ingeniero. Esto desde cuando esta empresa, bueno, pues se ha prestado a una serie de irregularidades. Inclusive todas las pruebas que se hicieron, pues se hicieron todas las pruebas y falló en un sinfín de veces. Es decir, había antecedentes demasiados de la situación que guardaba el sistema. Bueno, que reitero, ¿quién puede creer al día de hoy pues la información que se da? Pues ya de entrada a todos los tabasqueños nos deja con un sospechosismo al respecto. Y aunado a ello, toda la forma en que se llevaron adelante las urnas. Bueno, evidentemente, con la falta de las actas correspondientes, que las actas aparecieron misteriosamente. Y bueno, y como ya señalaban, ¿cuántas evidencias no tenemos? Bueno, pues de la administración pública inmiscuida. ¿Quién no ha señalado públicamente en todos lados que el secretario de Obras Públicas no metió las manos, metió todo el cuerpo? ¿Quién no ha señalado que todo en la Secretaría de Transporte fue una vía, allá dieron todas las muestras para tener el transporte, dar dinero y bueno, un montón? Sí, bueno, ya no digamos más, por ejemplo, pues de la área económica, por ejemplo, como se da foto del video, y así. Sería muy ingenuo, pero lo más ingenuo del mundo, creer que no fue autorizado por alguien arriba. No, por Dios, es como cuando pensábamos en el problema que tuvimos aquí, que los que se gastaron millones y millones y millones de pesos en publicidad en México, en Planas, y que fue sancionado el Estado, pues no tenga el conocimiento del gobernador, que es el responsable, el que autorizó y el que mandó a gastar un dineral en publicidad, diciendo que Tabasco, oye, lo máximo para vivir, y gastaron la millonada, cosa que no se reflejó en obra pública.
No, por Dios. Lo que pasó en Tabasco el día de ayer fue una elección muy clara, de, como dice, una elección de Estado. Fue una elección donde el gobierno del Estado atropelló la dignidad de todos los tabasqueños, atropelló realmente la dignidad de quienes piensan y además abusó de la pobreza de la gente, increíblemente, porque bueno, pues lo que nunca van a pasar la historia, y estoy convencido, que jamás van a pasar la historia de Tabasco, más que por haber desasiado todo un proceso electoral y por haber sido los peores gobernantes. Se había criticado al gobierno anterior, pero creo que el gobierno anterior pasaron por lo menos 5 años, que bueno, pues no dio muestra de ello, sino fue el último a lo mejor que hubo problemas. Pero esto desde el primer año dieron visos de que bueno, semana. Pues obviamente, sí, porque aquí todas las muestras, están inmiscuidos en los negocios de toda la familia. Y no lo digo yo, todas las evidencias se han mostrado, video, el comentario, todo el mundo. Eso fue una voz populi. No lo digo yo, las evidencias que se han grabado en video, donde le inclusive prestado, oye, ya está simulando contratos. No, por Dios. Y fíjate, no, la verdad que vivimos sinceramente una elección de Estado. Hay indicios, nos han llegado muchos informes que, por ejemplo, de la Secretaría de SEDAFOP, cuyo titular es Pedro Jiménez León, funcionarios, no nada más subsecretario, sino otros funcionarios, Ricardes, Fuentes, otros más, obviamente estaban operando de la misma manera o similar, no nada más en un municipio, operaron aquí en Villahermosa, operaron en varios municipios de la Chontalpa, operaron en todo el estado de Tabasco en este mismo tipo de operación. Hay indicios sobre eso, ¿no? Una corrupción en SEDAFOP verdaderamente impresionante. Lo que pasa es que ahí, ingeniero, yo creo que es importante resaltar algo que no se ha dicho. Ellos, y que se ve en el video, porque dice, no nomás se le da dinero, no nomás se le da láminas o alguna dádiva inmediata, sino que se le promete programas sociales o apoyos proyectos productivos para 2016. Entonces, eso, si no es coacción o presión al voto, pues yo no sé cómo llamarle. La verdad que sí es importante que ya se dé de una vez por todas un escarmiento a quienes estén violando la ley de esa manera. Ya en Tabasco ya padecimos, por así decirlo, la anulación de unas elecciones, precisamente por muchas irregularidades que se metieron. Yo pregunto, ante este cúmulo de irregularidades, ¿es factible que se pueda anular estas elecciones aquí en Tabasco? Por supuesto, mira, hay toda la evidencia. Hay evidencia. Mira, te voy a decir que la elección del gobernador cuando en la época de Manuel Andrade fue anulada simplemente porque se comprobó, en este caso, que la televisora de TVT había realizado demasiada publicidad en favor de él y no se le había otorgado espacio a los otros partidos. Hubo una inequidad. Pues aquí esto realmente que hay evidencias, reitero, de tantos funcionarios. No, hombre, esta elección va a ser anulada. O sea, esto sigue su curso. Yo creo que todos los partidos ya lo señalaron, todos los partidos, por primera vez. Algo sorprendente y me ha llamado la atención. Siempre, pues hay un partido que perdía, que se iba ya a los tribunales. No, ahorita es todos dicen, esto fue una situación terrible para Tabasco. El presupuesto público se volvió un botín. Ahora es el movimiento Toca. Todos contra Arturo. Sí. ¿No? Pues si hay que reconocerle algo es que aglutinó a todos los demás partidos. Supo unir por lo menos a todos los partidos de oposición en Tabasco con esta cantidad de tranzas, anomalías, mostrando una vez más el cobre, la corrupción de Arturo Núñez y su gobierno, pero a manera de burla. A ver, veamos por favor la foto donde están saliendo de votar la pareja imperial de Tabasco. Véase, nótese los dos relojes que utiliza la señora, uno en el pulso derecho, ahí tenemos un reloj que no se ve barato,
y en el pulso izquierdo otro reloj, que por cierto ese se ve un poquito más caro, no sabemos qué marcas son, pero de cualquier forma no sé si lo hacen para burlarse o pues simplemente así es, para que para cualquier lado que voltee a verse para la hora. En fin, pues eso sucedió en el estado de Tabasco y la gente está indignada, pero yo no sé si va a pasar a más. Es decir, simplemente la gente se indigna y lo comenta en el café, o la gente efectivamente ya cansados está dispuestos a dar un paso más adelante. Yo creo que el primer paso ya lo dio la gente a la hora de la emisión del voto. Si el Verde Ecologista no tenía más que un solo diputado, ahora va a tener 3 presidencias municipales. Esos son votos sencillamente que pudieron haberse ido al partido gobernante. Pero además van a tener ya no un diputado, sino van a tener 2 o 3. Y ahí vienen otros partidos pequeños también que van a tener diputados que antes no tenían. En el caso particular del PRI, ¿cómo fue la elección al final en perjuicio del PRI o en beneficio del PRI? Si tomamos en cuenta que el PRI tenía 5 presidencias municipales en este trienio, que ganó hace 3 años, y ahora va a tener 7, entonces estamos pensando que con relación a presidentes municipales, el PRI perdió la elección. No. El PRI empató su elección. No. El PRI ganó la elección con relación a los ayuntamientos, porque tiene 2 presidencias más. ¿Qué sucede con un partido como el nuestro, que no tiene ningún diputado federal en el Congreso en este momento? Y en este momento va a tener 3 diputados federales, el PRI. ¿Perdió la elección el PRI? Pues no. ¿La empató? No. ¿La ganó? Por supuesto que la ganó, porque va a tener 3 diputados federales. Pero son 17 municipios y cuando tenía en charola de plata, la verdad es que con el mal gobierno de Arturo Núñez, realmente al PRI le entregaron en charola de plata todas las presidencias municipales, todas las diputaciones locales y todas las federales. Y no se supo aprovechar, sospechosamente. Bueno, pero aquí falta todavía un caso más que quiero señalar. El PRI tiene en este momento en el Congreso local 2 diputados de mayoría. En este momento el PRI tiene ganados 5 diputaciones locales. En la pasada eran 8. Eran 3. ¿Eran 3 o 2? Eran 3. Bueno. De mayoría relativa y 5 de representación. No. Yo estoy hablando nada más de votos, de votación. Entonces, teníamos 2, 3, 3 de mayoría relativa. Y ahora tenemos 5, vamos a tener 5. Cuando menos hasta los últimos minutos, ¿verdad?, que hemos revisado. ¿Qué sucedió también? Pues sencillamente no fue bien en la elección. ¿Va a tener mayoría el PRD como la tiene ahorita en el próximo trienio? No. ¿No lo va a tener? Y con todos los partidos en contra. Y con todos los partidos en contra. No va a tener mayoría. Entonces, ¿ganó la elección el gobierno del Estado con su partido en base a sus triquiñuelas de todos los trinquetes que hizo hasta ahorita? No. Sale perdiendo en la elección. Y todavía falta por las impugnaciones que van a venir, porque se espera que haya impugnaciones de todos los partidos o de la mayoría de los partidos. Y pero obviamente, como veíamos... Pero reitero, yo creo que sí, independientemente de que si algún partido haya obtenido
algo al respecto. Yo reitero mucho que es imposible pensar que teniendo algo que todo mundo en la calle, yo no he escuchado un tabasqueño que diga algo bueno del gobierno, ¿no? Y teniendo la pésima calificación y la peor evaluación, pues haya tenido resultados favorables. No, por Dios. O sea, no, con la calificación que tiene el gobierno, el PRD, por supuesto que los resultados que le ¿quién tuvieron, no sabe todo al pues, final? O sea, obviamente fue por una operación diferente sí, pero todos a la de convencer, ¿no? Todos ¿Por qué no conocimos. sacamos entonces Sí, me explico, todos conocimos. más votos? Precisamente por lo que estamos planteando. Sí. Por toda la serie de serie de triquiñuelas que hizo el gobierno del Estado, ¿no? Pero todos los tabasqueños conocimos por algún mecanismo, por sea familiar, amistad, por vecino, por conocimiento de lo que sea, de la cantidad enorme de dinero que se destinó para esta elección. Reitero, es anulada porque se pasaron de los presupuestos, rebasaron. No, por Dios, esta elección se va a los tribunales y esta elección se va a anular todavía y todavía habrán gente que se van a enfrentar. Pues yo no creo que se queden de rodillas. No, pues no creo. ¿No? ¿Cuántos subsecretarios del gobierno del Estado estaban actuando como el que se descubrió? Sí. Al menos en Sedafop, muchos funcionarios, según informes que nos llegaron, Porque todos los tenían funcionarios pero además estaban dedicados a esto. La actuación no tendría ningún valor si no fuera, porque lo están haciendo con la renta que reciben ellos como trabajadores del gobierno del Estado, y por el otro lado, la cantidad de intereses económicos que movieron para convencer a las conciencias de muchos tabasqueños. Pues fíjate que, perdón, aquí me acaba de llegar una invitación a las 11 de la mañana en el PRI. Va a haber una rueda de prensa donde, por lo que veo aquí, Evaristo Hernández va a dar una rueda de prensa para resaltar todas las irregularidades y bueno, y que se van a los tribunales. Bueno, también ya lo habíamos visto desde antes, ¿no? La posibilidad de que se fuera esta elección a tribunales. Y pues amigos, ya se nos agotó el tiempo. Obviamente el tema da para mucho más y seguramente en los próximos programas tendremos más información para ir comentando, para ir analizando junto con todos ustedes de qué es lo que está pasando y la vergüenza, la humillación que acabamos de sufrir todos los tabasqueños con una elección amañada desde el gobierno corrupto de Arturo Núñez. Soy Moisés Darduga, a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Gracias. Muchas gracias, licenciado Martín Darío. Muchas gracias, licenciado Uldarico. Claro. Y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Se puede verlo en vivo a través de www.canaltvx.com y también puede escuchar la repetición al día siguiente a las 12 del día a través de XHBX en el 89.7 de FM o en nuestra señal de radio de internet www.xebx.com. Amigos, como siempre decimos al final de cada emisión, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.